Esta es la presentación que he hecho para este taller de reforma política, Manuel Lorenzo de Idaurre, y es una introducción a la epistemología de las ciencias sociales. En particular, el título que le he puesto a lo que yo explicaré es Fundamentos filosóficos de las ciencias y tecnologías biosociales y sociales, como pasaré a definir, clasificar y explicar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco... Sí, se cambian bien las diapositivas. Sí, perfecto. Este es un poco el orden de los apartados de contenidos que voy a seguir un poco. Primero, si se me permite, intentaré enmarcar un poco la filosofía desde la cual parto yo para hablar de la filosofía de la ciencia y la filosofía de las ciencias sociales. Así que quizás me demoraré un poquito en explicar ese marco de coordenadas desde el cual parto. Y luego ya sí hablaré del tema como tal, que es la filosofía de las ciencias sociales y también cómo pasaré a explicar las biosociales. Entonces, bueno, empecemos. Claro, para hablar de la filosofía de las ciencias sociales hay que hablar de la filosofía de la ciencia. Y para hablar de la filosofía de la ciencia hay que hablar primero de la filosofía, ¿no? Vale, pues, ¿qué entendemos por filosofía? Esa sería quizás la primera pregunta que habría que hacer. Y bueno, pues no hay un consenso sobre cómo definir la filosofía. Prácticamente cada filósofo te puede dar una opinión distinta de qué entiende él por filosofía. No obstante, yo pienso que pese a esto, podemos recabar entre las opiniones de la mayoría de filósofos, ¿no? Cuáles son las ideas centrales de lo que ellos entienden por filosofía y, aunque haya discrepancias, intentar hacer una definición de mínimos sobre lo que es la filosofía para así tener una noción de ella. Y así daremos también una opinión nosotros, por una opinión de opiniones, y más o menos formada en la convergencia de puntos comunes con otros filósofos y pensadores actuales, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay cosas que difícilmente se pueden discutir. O sea, sí, se pueden discutir, pero no habrá mucha oposición frontal a priori a alguno de estos puntos. Por ejemplo, que la mayoría de personas que se dedican a la filosofía entienden esta como una área de estudio, un campo investigativo, un campo de investigación. Difícilmente tendrá una gran oposición. Seguramente se podrán discutir también cosas y matices, pero esto no creo que suponga un problema muy severo. Que trabaja sobre problemas muy generales, la filosofía, no sobre cosas extremadamente especializadas, sino sobre problemas, un gran rango de cosas a los que suele referir sus problemas. Creo que también más o menos todos podemos acordar, ¿no? Y que toca áreas relativas sobre todo al mundo, al entendimiento y a la acción social, a nuestra acción social, pues creo que también difícilmente habrá alguien que pueda negarlo. Tal. Luego podrá relacionar quizás unas esferas con otras, pero difícilmente esto tenga una gran oposición, ¿no? Entonces, ¿es posible dar una definición de mínimos de qué es la filosofía? Pues yo pienso que sí, ¿no? Que es lo que se muestra en esta siguiente diapositiva. Yo pienso que podemos entender por filosofía en un sentido genérico, sin aún especificar mucho más ni sus criterios ni sus métodos, simplemente hablando en sentido genérico, que la filosofía es un campo de investigación que trabaja pues, sobre problemas generales en temáticas relacionadas pues, con el mundo del entendimiento o la acción social. Esta es la definición que yo daría de filosofía, ¿no? Filosofía en el sentido moderno. Si nos vamos a temas etimológicos de filosofía, amor por el saber o como lo entendían los clásicos, la cosa se puede ir bastante pero situándonos en la actualidad. Yo creo que esta definición, aunque es bastante general, no es trivial, sí que dice algo, que no cualquier campo cognitivo lo cumple, o cualquier área de estudio lo cumple. Así que no es trivial y, sin embargo, es lo suficientemente general como para tampoco no causar enorme controversia, pienso yo, ¿no? Entonces yo partiré de este entendimiento por filosofía. Claro, he dicho que es un campo o área de investigación, no es cognitivo. Por lo tanto, no solo estoy asumiendo que la filosofía es una tarea o actividad social, sino también que se guía por ciertos cauces racionales, ¿no? Y claro, siempre se puede decir, por eso lo he puesto en esta diapositiva, siempre se puede decir, no, cuidado, pero racional, la racionalidad tiene límites, a veces no siempre somos racionales, es irregular, no tal, bueno, de acuerdo. Podemos asumir todo esto sin problemas, pero con algunos cauces, al menos algunos cauces racionales, ¿no? Luego, si es una actividad social de cauces racionales, pues tendremos que atender a la filosofía como campo de estudio, pues un campo que tiene aristas tanto institucionales como culturales, aspectos teóricos, lógicos y metodológicos, ¿no? Y todo esto será parte de una definición integral del campo de estudio de la filosofía. Pero claro, hay muchas formas de hacer la filosofía así como la he definido de forma general, algunas buenas y otras peores. Yo creo que la mejor forma de abordar la filosofía por unos criterios racionales es lo que sigue, lo que os voy a exponer. Voy a ofrecer unos criterios mínimos de racionalidad mínima que creo que
forman un marco común de discurso que cualquier persona dedicada a la filosofía y la filosofía de la ciencia, como luego veremos, creo que debería compartir, al menos esos. Luego se pueden añadir más, pero al menos esos creo que son indispensables. El primero es la claridad semántica o expresiva, es decir, tenemos que no aportar un exceso de vaguedad. Es imposible ser completamente claros, pero es posible tender a eliminar la vaguedad de nuestras expresiones, ideas y definiciones, ¿no? Entonces se trata de ser ordenados y de ser claros, tanto en nuestra exposición y expresión de ideas como en los propios conceptos mismos que manejemos. ¿Cómo hacerlo eso? Pues definiendo las cosas, no dándolas por asumidas o pensando que se definen por intuición, ¿no? Definir las cosas, dar definiciones acotadas y que sean relevantes, que no valga cualquier cosa. Si vale cualquier cosa, entonces no se está diciendo algo relevante. Evitar el uso de tecnicismos y si se usan tecnicismos, que sea correcto su uso y no sea un mal uso, o si se toman tecnicismos de otras disciplinas, pues no mezclándolos o no usándolos bien. También evitar las retóricas un poco vagas o vacías, que no aporten mucho, evitar todo tipo de irrelevancia. Y a veces, pues también para estas tareas ayuda un poco utilizar lógica y matemáticas, herramientas formales. A veces puede venir bien, no siempre, pero a veces se puede hacer, ¿no? Y también en filosofía. Es algo que a lo mejor hay mucha gente que no sabe o que lo toma con escepticismo, pero también se pueden utilizar las herramientas formales en filosofía. Luego también hay que tener una coherencia interna. Es decir, un concepto, una tesis, un enunciado o un sistema filosóficos no pueden contradecirse internamente. Sus conceptos tienen que ser coherentes en su formulación y no pueden tener implicaciones contradictorias. Esto a veces no siempre es posible. No se está diciendo aquí que nada tenga que estar libre a la primera de contradicciones, pero sí que hay que intentar evitarlas cuando se detectan. No hay que abrazarlas. Las contradicciones forman parte del desarrollo científico y filosófico, pero forma parte también de ese desarrollo, aparte de detectarlas, intentar zanjarlas, ¿no? Y solucionarlas, las paradojas y contradicciones. No simplemente quedarnos con ellas y abrazarlas. Entonces, un requisito sería la coherencia interna. Dejo aquí de lado las lógicas paraconsistentes que sí que admiten algunas contradicciones locales dentro de una coherencia global. Luego tendríamos también la coherencia externa, que aquí es importante porque hablaríamos ya no solo de que una idea, tesis o sistema filosófico sea en sí mismo coherente, sino que sea coherente con otros sistemas y conocimientos disponibles y que ya están bastante establecidos. En particular, de las ciencias disponibles, sean naturales, sociales o biosociales, ¿no? Pero también otras ramas del conocimiento como las técnicas y tecnologías o también otras ramas de la filosofía que expresen conocimientos bien fundados, ¿no? Entonces, bien, creo que estas tres características son completamente indispensables, al menos en algún grado, como luego a continuación diré, para hacer una filosofía mínimamente de rigor. Por este contacto con las ciencias y por este énfasis en la claridad y el rigor, se suele hablar de este marco general racional para tomar la filosofía como filosofía científica, pero no en el sentido positivista antiguo, que por otra parte tampoco no tenía nada por muchas críticas que se hacen hacer el positivismo, realmente tiene bastantes cosas que se pueden valorar, pero aquí ni siquiera se está asumiendo ningún positivismo, porque este proyecto se enmarca simplemente en intentar conectar la filosofía con las ciencias, no hacer ninguna reducción, ni que solo la filosofía se dedica al análisis de conceptos o al lenguaje científico, no se está asumiendo nada de eso. No se está asumiendo el positivismo necesariamente con esto. Se está asumiendo la filosofía científica como filosofía científicamente informada, y nada más y nada menos. Luego también hay otro término que se usa últimamente para hablar de esto, que es filosofía sintética, que alude más a la estrategia de erigir grandes sistemas en vez de hacer análisis de cosas desmenuzándolas, erigir grandes sistemas como han hecho muchas veces los filósofos clásicos. Pero últimamente los filósofos sintéticos ponen énfasis, ¿no? Como también pongo en las referencias, en algunas de las referencias bibliográficas al final de esta presentación, ponen énfasis no solo en esta síntesis de grandes teorías, sino en hacerlo en conexión con las ciencias. Y también los filósofos científicos no solo ponen énfasis actualmente en la conexión con las ciencias disponibles, sino también en hacer grandes sistemas teóricos asentados en esas ciencias. Por lo tanto, al final, filosofía científica y sintética, aunque quizás pueden hablar de matices distintos, hoy en día sus integrantes las usan en nociones que podemos decir que son lógicamente equivalentes, son sinónimas, ¿no? Entonces, yo hablaré de filosofía científica o sintética indistinguidamente. Espero que se entienda con esta aclaración. Entonces, tenemos luego dos criterios más que podemos sumar a estos, pero que estos ya son más opcionales. El primero es el de fecundidad, es decir, no solo un enunciado sistema filosófico debe ser claro, coherente interna y externamente, sino que también con lo que es coherente externamente tiene que tener alguna fecundidad, alguna sinergia. No solo tiene que ser compatible
En plan, no solo tiene que ser paralelo sin chocar con ese, ¿no? Sino que tiene que contactar, porque especulaciones coherentes y claras también podemos hacer muchísimas y que no choquen con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, pero no se trata simplemente de que no choque, sino de que haya un contacto, y no un contacto destructivo, sino constructivo. Entonces, tiene que haber cierta retroalimentación positiva de las ciencias con la filosofía, pero también y viceversa, de la filosofía con las ciencias y tecnologías, ¿no? Entonces, eso se requiere. Se requiere mínimamente de forma necesaria. Luego, en mayor o menor cantidad, eso ya es un requisito, como digo, opcional. Y finalmente también para la filosofía, pero la parte más práctica, que ahora luego pasaré a definir, para la filosofía práctica también estaría el requisito de utilidad social. Esto obviamente es opcional porque no toda la filosofía tiene por qué ser práctica, pero cuando hay una parte práctica y se ofrecen normas, reglas y valores, pues hay que evaluar eso por sus frutos, por su eficacia, por si sirve o no sirve, ¿no? Y entonces eso es una cierta utilidad, ¿no? en el desarrollo social, porque son esas cosas útiles y normas para guiarse en sociedad, ¿no? Entonces, bueno, estas serían, digamos, las 5 condiciones para una racionalidad mínima para abordar la filosofía, ¿no? De la filosofía científica o sintética. Como he dicho, todas las condiciones son individualmente insuficientes y una de ellas sola, de por sí solo, no te garantiza nada. Pero son necesarias todas juntas y solo todas son necesarias cada una de ellas y solo juntas suficientes, en un mínimo, como he dicho, al menos, para garantizar que haya alguna especie de filosofía de rigor, ¿no? Entonces tiene que haber un mínimo de todas ellas, salvo, como he dicho, del mayor o menor grado de fecundidad o la mayor o menor utilidad social de las tesis prácticas. ¿Por qué? Porque con esto no solo estaremos diferenciando, como luego digo, la verdadera filosofía de lo que no sea realmente filosofía, sino que además con esto estoy intentando diferenciar la filosofía verdadera, más verdadera que otras filosofías válidas y legítimas y rigurosas, pero que quizás no sean igual de verdaderas. Igual que en ciencias, algo puede estar obsoleto, pero eso no lo hace menos científico. Pueden haber cosas que sean completamente filosóficas y rigurosas, pero simplemente sean menos verdaderas o verosímiles que otras. Entonces, ¿cómo saber cuándo es algo más o menos verosímil ya dentro de la filosofía? Pues atendiendo a si tiene más o menos fecundidad o fertilidad y en la parte práctica viendo si es más o menos útil socialmente. Así que con estos criterios que he dicho no solo demarcamos la verdadera filosofía de la falsa filosofía, sino también la filosofía más verdadera de la que no, o de la que sea falsa, aun siendo filosofía rigurosa. Y un poco para insistir en el punto de que no tenemos que temer a utilizar herramientas formales, tanto en filosofía como también en ciencias sociales, como luego se dirá, pues intento un poco poner aquí, sacar algo que expliqué en uno de mis artículos publicados, que es la relación de sinergia de ciencias y filosofía, la relación simple de sinergia. Esto se podía poner en escala temporal también, pero yo solo lo he puesto de forma estática, pues que el conjunto de ideas filosóficas y el conjunto de ideas o conceptos científicos no son iguales, pero están relacionados. Este símbolo de aquí, el bicondicional que veis, no es un bicondicional estrictamente, no es un bicondicional lógico, porque no se utiliza como lo estoy utilizando aquí. Simplemente es un nuevo símbolo que, como aquí pongo abajo, representa esta relación que estoy exponiendo, que es de sinergia teórica simple, que significa que para el conjunto de ideas de la ciencia, para el conjunto de ideas de una filosofía, en su trasfondo, es decir, sus supuestos tácitos, existe al menos un elemento que pertenece a las ciencias y viceversa. En el conjunto de ideas de una ciencia existe un elemento de la filosofía que pertenece en su trasfondo, el trasfondo de esa ciencia, ¿no? Aquí los trasfondos los he representado por predicados, simplemente. Y simplemente es eso. O sea, tiene que haber, dicho en lenguaje vernáculo, tiene que haber un elemento de las ciencias en la filosofía y de la filosofía en las ciencias, al menos algunos elementos, para que haya una comunicación entre ciencia y filosofía. Y me parece interesante exactificar esta relación. Cabe apreciar además que no es simplemente una descripción lo que estoy haciendo aquí. No solo estoy diciendo que ciencia y filosofía se impliquen, sino que incluso si no fuera el caso, debemos intentar que así sea. Eso no es solo una descripción, es una norma. Tenemos que intentar que este sea el caso, ¿no? Que ciencia y filosofía se retroalimenten. Y si en algún momento no se me escucha o hay algún problema, que se me avise. No lo he dicho, pero... Vale. Pero bien, ¿cuáles son las áreas de la filosofía en general y la filosofía científicamente informada? Pues son las mismas que las de la filosofía clásica. Sí que quizás excluyen algunas áreas un poco más especulativas o que pueden chocar con algunos principios naturalistas de las ciencias y filosofías actuales, como puede ser quizás la teología, pero todas las demás áreas se conservan. Tenemos la lógica filosófica, que no conviene mezclar con la lógica simbólica y la lógica matemática y tal, ¿no? La lógica filosófica, que trata pues las nociones más generales sobre nuestros conceptos de lo formal, acerca de los elementos, estructuras y símbolos formales.
La semántica filosófica, no hablamos aquí simplemente de una tarea de diccionario, sino hablamos de relaciones de conceptos, ¿no? Como puede ser el significado de una proposición, su vaguedad, su extensión, ¿no? Su referencia, su significado. Luego está la ontología, que trabaja sobre los rasgos, propiedades y estructuras y sistemas más generales del mundo real. Luego tenemos también la gnoseología o teoría del conocimiento, que es básicamente pues, hablar de los conceptos más generales sobre pues, eso, nuestro entendimiento y comprensión de las cosas, ¿no? Y trabajando en nociones de explicación, entendimiento, comprensión, conocimiento propiamente, ¿no? Y luego tendríamos la parte más práctica y normativa de la gnoseología, que es la metodología, ¿no? Pues aplicar lo que sabemos de cómo conocemos para conocer mejor las cosas. Y en específico en las ciencias, ¿no? Pues usando modelajes, tal, instrumentos, medidas, bueno. Luego ya tendríamos la axiología, que se dedica a hablar de las nociones de valor, sistemas de valores, jerarquías de valores, no solo también de forma descriptiva, sino también ya prescriptivamente. Y la ética, que habla pues, de normas, ¿no? De las normas para conducir nuestra vida social, nuestras normas de conducta social general, que asume una tarea metamoral, porque evalúa sistemas morales, los critica y también puede proponer sistemas morales. Finalmente tendríamos la estética, que se trata de trabajar sobre nociones como belleza, desagrado, tal, las artes un poco, ¿no? Estas son las áreas clásicas de la filosofía y también las asume completamente la filosofía científico-sintética sin ningún problema. Entonces he decidido poner algunos ejemplos de cada una de estas ramas de la filosofía y además, de nuevo, con la idea esta de quitar un poco este mito de que no se utilizan o que no se ven o que es imposible o que hay áreas de la filosofía que no se pueden abordar con lógica o matemáticas, pues pongo varios ejemplos de cada una de ellas, pero con ejemplos en los que se usa el formalismo, para que se pierda un poco ese miedo. Y aunque quizás impacte un poco a priori, y os pido un poco de confianza porque realmente no es algo realmente muy difícil de entender y comprender y por eso pues lo explicaré brevemente. En el primer caso tenemos simplemente una definición proposicional de la disyunción, simplemente, hecho con lógica proposicional, es una definición. En el segundo caso de la semántica, el ejemplo que he puesto es de la definición de la vaguedad de un constructo o proposición, en el cual están utilizando predicados de referencia y sentido para hablar de su variación como lo que determina pues, que sea más o menos vago una proposición. En el tercer caso de la ontología he puesto un ejemplo de, pues, en un libro del cual les he sacado estas referencias, que luego os diré cuál es, pues explican y desarrollan una noción formal del proceso de causalidad, ¿no? La causalidad ontológica, que es tan importante en ciencias naturales y también sociales. Luego, en teoría del conocimiento, he puesto pues, un ejemplo de idea de explicación, de la explicación teórica, cómo se ejerce, no solo en ciencias, sino también en filosofía, ¿no? Que es a través de enunciados que implican otros y hacer una deducción a través de esos enunciados con un paso intermedio que conecta los enunciados, no simplemente los deja a especulación libre o vacíos, ¿no? Sino que conectan todos esos enunciados. Luego, en metodología tendríamos un ejemplo de relación entre la teoría y los modelos, ¿no? Que es básicamente que una teoría se compone de varios supuestos teóricos, pero también asunciones específicas, idealizadas para poder deducir de ello un modelo empírico. Y que no conviene mezclar la noción de teoría con modelo. En axiología he puesto un ejemplo de un artículo mío, en el que trabajo pues, cómo se pueden cuantificar nociones de necesidades, en este caso pues, de cierta agua que necesita un ser humano adulto y cómo se puede satisfacer en una función un poco ideal y simple, pero que también permite representar ese tipo de cosas. En ética también he puesto algo de un artículo que tengo publicado sobre un ejemplo de normas así formalizadas. En este caso es el par de normas derecho-deber, que lo postulo sobre individuos en cierto tiempo y en cierto aspecto tipo de conductas, ¿no? Derecho-deber. Finalmente, en estética, pues presento la definición de un libro que vi, que también luego explicaré cuál es, de movimiento artístico. Movimiento artístico, cómo se podría definir, ¿no? Con varios elementos, pues según su comunidad, según la sociedad que hospeda esa comunidad, según el dominio de trabajo, según los valores, objetivos, problemática, como un campo entendido también como un campo de estudio, como decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, se pueden poner ejemplos de todas estas ramas y se pueden abordar a veces si hace falta. Si hace falta, no es necesario, pero si hace falta, pues también con herramientas formales sin ningún problema. Entonces, vayamos ahora a la filosofía de la ciencia. ¿Qué entendemos por filosofía de la ciencia ahora que sabemos sobre qué puede ser la filosofía y la filosofía científica? Pero no hay un consenso como tal. Esto no debería sorprender a nadie ya a estas alturas. Pero no hay un consenso de qué es como tal la filosofía de la ciencia. Pero de nuevo podemos ver un poco qué dicen los compañeros filósofos de la ciencia y epistemólogos y un poco hacer, pues eso, ¿no?
poner algunas condiciones que difícilmente tendrán una gran oposición, de nuevo, haciendo el ejercicio el mismo que hemos hecho antes. Por ejemplo, se suele considerar sin demasiado problema que la filosofía de la ciencia es una rama o subdivisión de la filosofía en general. También se suele aceptar que la filosofía de la ciencia trabaja sobre las ciencias y tecnologías también. Y no solo las actuales, sino también muchas veces las filosofías pasadas. Juega un gran rol ahí la historia de las ideas de la ciencia y de la filosofía. Y toca aspectos tanto sociales como institucionales, teóricos y empíricos. Es verdad que las primeras veces la filosofía de la ciencia, que se originó más en los círculos del positivismo, en el círculo de Viena y tal, trabajaba más aspectos teóricos y metodológicos, aunque ya algunos positivistas y neopositivistas trabajaban aspectos sociales de las ciencias. Es un mito que solo se dedicaran a eso. Pero es verdad que con el tiempo se ha puesto mucho más énfasis en las condiciones sociales e institucionales, cosa que también está perfecto. Entonces, bien, podemos hacer una definición de nuevo de mínimos de qué es la filosofía de la ciencia. Efectivamente, podemos entender por filosofía de la ciencia, a veces también llamada epistemología, y aquí hago un pequeño paréntesis. Antes he dicho que la teoría del conocimiento se puede hablar también de ella como gnoseología, pero realmente también se habla de ella como epistemología. Sin embargo, a veces también a la filosofía de la ciencia se la llama epistemología. Entonces, bueno, generalmente es a la teoría del conocimiento que se llama epistemología, cabe decir. Pero yo, para evitar confusiones de este estilo con la nomenclatura, que tampoco hay un consenso y prácticamente cada autor te dice una cosa u otra, pues yo me ahorraré el uso de epistemología y solo hablaré de teoría del conocimiento o gnoseología o filosofía de la ciencia. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, podemos entender la filosofía de la ciencia y también de la tecnología, que es aquel subcampo de investigación filosófica aplicado a trabajar en los supuestos filosóficos de las distintas ciencias y tecnologías en todos sus aspectos relevantes. No solo los aspectos generales, metodológicos, lógicos y teóricos, sino también institucionales, culturales, tal. Y claro, como lo he definido como un subcampo de investigación filosófica, estoy asumiendo que es también un campo de investigación y que por lo tanto también tendrá que partir de unas coordenadas de racionalidad mínima. Ese mismo marco de discurso del que ya había hablado de claridad, coherencia interna y externa, fecundidad y tal, ¿no? Y claro, al ser también como una subdivisión de la filosofía general, podría alguien preguntarme, pero ¿dónde está ubicada en las anteriores ramas que hemos expuesto, ¿no? De lógica, ontología, ¿no? En epistemología, ética, tal, ¿dónde está la filosofía de la ciencia? Pues bien, como se ha independizado bastante de todo, de la filosofía general, tiene una autonomía bastante potente, se puede considerar que ya es algo un poco distinto, aparte, y que está atravesada justamente por precisamente estas áreas de la filosofía general. Es decir, hay filosofía de una ciencia que habla de la lógica de esa ciencia, hay filosofía de una ciencia que habla de su epistemología, de su ontología, de su ética, etcétera, etcétera, ¿no? La filosofía de la ciencia está atravesada por esa clasificación de la filosofía general, ¿no? Por esas ramas. Entonces, claro, la filosofía de la ciencia se puede hacer de muchas maneras también. Si alguien es muy relativista, haga una filosofía de una ciencia muy relativista. Entonces, el ideal sería hacer la filosofía de la ciencia bajo unas coordenadas de rigor y racionales, ¿no? Mínimamente racionales. Y entonces hablaríamos de una filosofía de la ciencia científicamente informada, pero no solo de palabras, sino que genuinamente esté informada por las ciencias actuales, ¿no? Entonces, pues sería hablar, como hemos dicho, de la filosofía de una ciencia o tecnología cualquiera en todos los aspectos de la filosofía general, su lógica, semántica, ontología, etcétera, etcétera, dividiendo también la parte más teórica de la práctica, porque está claro que de la metodología hacia abajo son áreas prácticas y las de arriba son más bien áreas teóricas, ¿no? Que no tienen como objetivo llegar a unos criterios o medios de desarrollo, ¿no? Y que no sean útiles socialmente, tal, no. Son ramas más bien teóricas, quizás aplicadas, pero siguen siendo eminentemente teóricas. Y las de abajo son más bien prácticas, ¿no? Metodología, axiología, ética e incluso la estética suelen ser prácticas, ¿no? Entonces, bueno, las teóricas se guiarían por los criterios que hemos dicho antes de claridad, consistencia y fertilidad, o fecundidad, como se le quiera llamar. Fertilidad, fecundidad, aquí lo utilizo como equivalentes. Pero las prácticas, aparte de estos, también tiene que cumplir algún tipo de criterio de utilidad social si realmente pretende conferir algún poder práctico a la filosofía de la ciencia, ¿no? Que es, como hemos dicho, es una disciplina aplicada, pero también puede tener de vez en cuando algún sentido práctico. No necesariamente lo tiene. No necesariamente lo tiene porque no toda la filosofía tiene que ser solo filosofía de la ciencia metodológica, axiológica, ética y estética de una disciplina, pero puede tenerlo. Con la salvedad, eso sí, de que la estética como tal, bueno, sí que puede tener alguna influencia práctica, pero no lo prescribiríamos nosotros, porque digamos que los valores estéticos, yo parto de que son o suelen ser subjetivos, por lo tanto, eso no sería universalizable. Pero en el caso de la metodología, la axiología y la ética, aparte de prácticas y filosofía de la ciencia, pues también creo que pueden dar con algunas cosas que puedan ser útiles al científico y tecnólogo, ¿no?
Entonces, pues hablemos ahora en específico del tema, después de esta gran introducción, que perdonadme, pero creía que era lo mejor que tenía que hacer para ser completamente transparentes con mi enfoque y mi forma de abordar la filosofía, que no es muy común, aunque yo creo que quizás deberíamos extenderlo un poco más. Y aquí llegamos al tema principal, que es el de la filosofía de las ciencias sociales y compañía, que ya explicaré también las ciencias biosociales y tal, que también son muy importantes. Hay muchos tipos de filosofía de las ciencias y técnicas o tecnologías. Aquí también técnica y tecnología lo utilizaré de forma indistinta. Yo en esta diapositiva he puesto todas las filosofías de la ciencia y tecnología que yo conozco hasta ahora. No es una lista exhaustiva, por eso pongo el etcétera al final, porque habrán muchas más. Además, he incluido cosas de las cuales solo he visto un paper que hablaba de filosofía de parasitología y ya me he acordado y lo he mencionado, ¿no? Pero pueden ser muchas más. Las he coloreado un poco según pues, su dominio de referencia, ¿no? Me explico. Las primeras tres, filosofía de la lógica, la lógica en sentido no filosófico, sino ya de como disciplina formal simbólica, ¿no? La filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas y filosofía de la estadística, que bueno, esta última se podría discutir, pero la he puesto aquí porque es lo normal. Son, digamos, filosofías de disciplinas científicas que aluden a temas, digamos, formales. Pueden ser aplicadas, sí, y aplicadas a temas fácticos, pueden tener esa referencia a hechos, procesos y cosas reales o supuesta, hipotéticamente reales, pero no tiene por qué. Pueden simplemente ejercerse sobre objetos y modelos formales puramente abstractos, ¿no? Así que, bueno, estas estarían como en esa clasificación. Luego tendríamos las filosofías de ciencias naturales, de las cuales destacan sobre todo, por ser, digamos, las consideradas más fuertes, ¿no? Las ciencias fuertes, pues la filosofía de la física, de la cosmología y de la química. Pero luego también tendríamos naturales, filosofía de la geología, de la biología, de la genética, parasitología, ecología y muchas más que pueden haber. Luego ya, cuando los referentes empiezan a ser, como luego pasaré a definir más exhaustivamente, cuando pasan a ser más mixtos sociales y naturales, entraremos en ciencias biosociales. Tendríamos pues, la filosofía de la epidemiología, de la medicina, al menos de la medicina social, filosofía de la nutrición, filosofía de la psicología y filosofía de la antropología, ¿no? Que algunas de ellas también se pueden discutir si la antropología es solo social o biosocial o dependiendo también de la área dentro de cada disciplina, pero bueno. Y como la filosofía trabaja sobre esa ciencia, pues también esa filosofía pues está, en este caso, pues de las biosociales. Luego tendríamos la filosofía de la computación, que aquí sinceramente no sabría dónde colocarle y se podría discutir si pertenece a más de una área a la vez. Y tampoco habría ningún problema, yo no soy reduccionista. Entonces ya sé que pertenecía con igual legitimidad en diferentes agrupaciones de filosofías de la ciencia y sus ciencias, ¿no? Y luego tendríamos pues ya las ciencias propiamente sociales y sus filosofías, ¿no? Así que, bueno, aquí tendríamos filosofía de la sociología, de la economía, de la lingüística, y bueno, y muchas de ellas las mencionaré en estas siguientes diapositivas. Luego, finalmente, también tendríamos filosofías de tecnologías e ingenierías, ¿no? Pues filosofía de la ingeniería en general, filosofía de la agronomía, de la informática, y las dos últimas son tecnologías sociales, o se pueden considerar así, filosofía de la administración y filosofía del derecho. Entonces, he señalado en rojo también pues, las filosofías de las ciencias y filosofías de las tecnologías que nos incumben a lo que hemos venido a hablar aquí, que es de las ciencias sociales y tecnologías, ¿no? Y no solo las sociales, sino también las biosociales, que son las que están encuadradas. Entonces, pasemos a hablar propiamente de la filosofía de las ciencias sociales y biosociales. Digamos algunas cosas y para romper el hielo desmontemos quizás algunos mitos que pueden haber al respecto. El primero de todos es no solamente ciencias naturales y sociales, como una dicotomía absoluta, no. También hay disciplinas biosociales, ¿no? Biosociales. ¿En qué sentido de biosocial? Pues como ya he adelantado antes, pues de referencias mixtas tanto naturales como sociales. No estoy diciendo que tenga que haber una proporción 50-50 de variables que refieran en una tesis, enunciado o sistema científico que tengan que referir el 50% de referencias a lo social y el 50% a lo natural. No estoy diciendo eso. Sino que aproximadamente es paritario. A lo mejor estamos hablando de una proporción 60-40 o 55-45, ¿no? Algo semejante, ¿no? Es aproximado, no es algo absoluto. De la misma manera, no todas las ciencias naturales también tienen en cuenta muchas veces aspectos sociales y aristas sociales, ¿no? Del entorno y contorno de sus sistemas. Porque quizás hablamos de un 90% de referencias naturales y solo un 10% a sociales y similares, ¿no? Y viceversa, las ciencias más puramente sociales, pues a lo mejor también tienen alguna influencia biológica,
pero en general una predisposición a algo, pero eminentemente son socioculturales, ¿no? Las variables a lo que refieren mayoritariamente, ¿no? Así que guiándome por ese criterio de referencia y de dominio de referencia que le suelen llamar, pues yo distingo que no solo hay ciencias y tecnologías naturales y sociales, sino también hay biosociales. Por lo tanto, es falso esta idea de que hay solo unas y otras y un vacío entre ambas, o que son radicalmente distintas la una de las otras. O sea, que exista, y es un hecho bruto, empírico, que hay disciplinas biosociales cuyos referentes refieren de forma mixta a ambos aspectos a la vez, ¿no? Al tema natural, eminentemente lo biológico, y luego también a lo social, ¿no? Pues ya rompe con esa supuesta dicotomía. Así que lo que tenemos es realmente un espectro de naturales, biosociales, sociales. Luego, la cientificidad es importante. No es simplemente una etiqueta. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de una serie de criterios, de uso de métodos científicos, no solo hay uno, no existe el método científico como tal, hay un conjunto de métodos científicos y a veces hay desacuerdo racional entre las partes y por usar distintos métodos y procedimientos, y son igualmente racionales y legítimos. Así que hay una pluralidad, pero esa pluralidad no significa que valga cualquier cosa, ¿no? El pluralismo metodológico realmente no es un nihilismo o un anarquismo epistemológico, ¿no? Entonces, hay que atender y adoptar muchos de esos métodos, y es algo importante. Y las ciencias sociales también tienen que adoptar métodos científicos, y de hecho ya los suelen adoptar, así que es algo que conviene preservar y mejorar donde quepa mejorarlo. Es verdad que la cientificidad no solo se caracteriza por el uso de métodos, pero para simplificar un poco aquí y atender solo a esto. Luego, es verdad que las ciencias sociales y biosociales, digamos en la dimensión ontológica, trabajan sobre sistemas que se componen de muchos subsistemas a la vez. Los sistemas sociales asumen ya temas biológicos, químicos, físicos. No hablamos de que tendrían, algunos dirían, emergencias. Hablamos de ciencias que trabajan sobre propiedades emergentes muy complejas, ¿no? Unos niveles de jerarquía ontológica muy compleja. Por eso no significa que por eso ya sean unos temas crípticos, oscuros, así, que es difícil acceder o que no merece la pena modelizar o tal. No, eso es un mito. Muchas veces se dice, ¿no? No, es que una ciencia social es muy difícil aquí. Bueno, sí, puede ser difícil, pero no más que cualquier otra disciplina que, aunque quizás tenga menos niveles de emergencia, aún así trabaje con muchísimas variables, una gran plétora de factores a tener en cuenta. Eso pasa ya también en la física y en la química. Hay cosas ahí donde influyen, como el problema de los tres cuerpos o temas de climatología, ¿no? Teoría del caos, donde influencian muchos factores, muchas cosas estocásticas y estadísticas. Y nada impide que aún así también podamos trabajar sobre esos campos con más cuidado, conociendo nuestras limitaciones, evidentemente, pero no nos impide indagar racionalmente. Por lo cual también hay que acabar un poco con este mito que a veces se escucha de que pues, las ciencias biosociales y sociales se tienen que tratar de una manera alterna a las naturales. No, como digo, se pueden usar perfectamente los métodos científicos también en las ciencias sociales y biosociales. Y esto nos lleva al punto final. Antes se dice que hay que evitar el complejo de quererse parecer a la física, que no hay que imitar a la física. Y estoy de acuerdo, no hay que imitarla porque las ciencias sociales son muy distintas a la física y a la físico-química. Es que también las ciencias sociales entre sí son muy distintas unas a otras. Y lo que pasa es que, como he dicho, hay una continuidad entre ciencias naturales y sociales y en medio de las biosociales. No hay un modelo a imitar, pero sí que es verdad que la física, como una de las ciencias más consolidadas, ofrece una guía un poco a seguir y a continuar y a preservar con esos criterios que sí que merece la pena continuar. Sin embargo, la física tampoco no quiero aquí enaltecerla y ponerla como, es un modelo a seguir para todas las demás, porque puede serlo, pero tampoco es la mejor ni tampoco es perfecta, porque también tiene cosas como, por ejemplo, actualmente, no sé si conoceréis algunos de estos debates que hay sobre cosmología y sobre física de altas energías, la teoría de cuerdas, que si bucles multiversos, que ahí se discute mucho, quizás no tanto por parte de los científicos, pero sí por parte de los filósofos de la ciencia. Se discute realmente mucho si eso es realmente ciencia o hasta qué punto no están entrando en temas especulativos y ya ni siquiera filosóficos, sino que no cumplen con los criterios que hemos dicho antes de fecundidad, coherencia, tal, ¿no? Entonces, ahí hay mucha discusión de si algunas partes de la física también no se están quizás regresionando en cuanto a cientificidad. Por lo tanto, nadie está libre de pecado, ni pretendo aquí decir que haya un ejemplo perfecto a seguir. Simplemente hay cosas sanas que podemos intentar continuar, y también en las ciencias sociales, donde a veces, desgraciadamente, pues quizás sí que haga falta algo más de rigor en algunos sentidos y en otros ya se tenga sobradamente. Entonces, bueno, pues partiendo un poco de todo esto ya entraré en la filosofía de las ciencias biosociales primeramente, luego pasaré a las sociales. Pondré unos ejemplos que tampoco son exhaustivos, seguro que se pueden nombrar más, de ciencias y semiciencias biosociales. Y he puesto aquí semiciencia
porque continuando con lo anterior, es verdad que hay algunas ciencias sociales que quizás aún le falta mayor madurez y quizás acabar de adoptar algunos procedimientos y tratos tanto empíricos como teóricos más científicos. Pero no significa esto que sea una protociencia, es decir, que sea una ciencia embrionaria o joven. Tampoco significa que por perder un poco de cientificidad pues ya sea algo que no merece la pena trabajar o investigar. Es todo lo contrario. De hecho, que algo tenga una condición de semicientificidad ya es algo muy valorable. Estamos hablando de que no solo es algo no científico o algo incluso pseudocientífico, como pasaré a explicar luego, sino que es algo que ha pasado de ser protocientífico a ser incluso semicientífico y aunque quizás no sea plenamente científico, ha llegado a unos grados bastante buenos de cota científica, lo que le falta mejorar quizás más algunos aspectos, porque quizás hay algunas cosas locales, algunos sectores de esa ciencia que aún falta pulirlos más, o bastante más, ¿de acuerdo? Podemos aceptarlo, por eso no convierte a toda la disciplina en conjunto en una pseudociencia o en una ciencia o en una protociencia. Es una semiciencia. Puede mejorar y debe mejorar, ¿de acuerdo? Pues hagamos que mejore. En vez de que sirva como una especie de insulto o ataque, todo lo contrario, pues intentemos mejorarlo donde quepa mejorarlo y las áreas que ya estén bien, pues preservemos ese bien, ¿no? Y esto además repito que no solo pasa con las sociales, porque ni siquiera todas las sociales son semiciencias y también hay algunas naturales que pueden considerarse semiciencias. Por lo tanto, esto no es un tema de esta famosa guerra ilusoria entre sociales y naturales. Eso debería desaparecer. Pueden haber algunas partes, tanto naturales como sociales, que tengan defectos y que merece la pena corregir en cuanto, en este caso, a cientificidad, sin mayor problema. Entonces, dicho esto, pues podemos nombrar como ciencias y semiciencias biosociales a la psicología no terapéutica, ¿no? La teórica, la demografía, la epidemiología también más básica y teórica, la nutrición también en la investigación más básica de nutrición y no tanto en las aplicaciones o promoción de ciertas técnicas dietéticas. Y la antropología, ¿no? La antropología también se puede considerar que es biosocial porque también tiene varias áreas, como la antropología forense o tal, que trabajan con la antropología, pues eso, ¿no? Evolutiva y tal, donde trabajan con temas bastante biológicos y también tienen otras áreas muy sociales y si lo juntas todo, pues la verdad es que es algo, creo yo, bastante mixto. Así que lo digo como disciplina biosocial también. Pero luego también tenemos pseudociencias, porque si hay ciencias, como también hemos hablado de filosofía, significa que hay cosas que no son filosofía y ciencia, y si no lo son y alguien intenta hacerse pasar por ello, pues está equivocándose y además cometiendo, pues eso, si insiste mucho en ese error, una impostura intelectual. Entonces hablamos de, tanto con el caso de la filosofía, de pseudofilosofías, que también hay, y hablaremos luego de ellas, como de pseudociencias, ¿no? Pseudociencias biosociales. Y esto se consigue un poco con la demarcación ciencia-no ciencia, pero la demarcación solo sirve para definir lo que es ciencia de lo que no es ciencia, lo que es filosofía de lo que no es filosofía. Para hablar de pseudo, ¿no? hemos de especificar más, ¿no? Algo que intenta hacerse pasar por otra cosa sin serlo realmente. Entonces, no, por eso también quiero dejar claro que no todo lo que no es científico es pseudocientífico y malo, ¿no? Porque ya hemos visto que la filosofía es completamente genuina, es distinta a las ciencias, aunque guarde continuidad con estas, ¿no? Y eso, y que está perfectamente bien. Entonces, no es un problema de no ser ciencia, sino de no serlo y hacerse pasar o intentar hacerse pasar por ella. Ese es el problema. Y más con temas donde ya puede haber ciencia o se puede establecer ciencia que ayude en eso, ¿no? Porque entonces está como obstaculizando la investigación. Y eso es lo que es malo y eso es lo que hay que intentar criticar. Entonces, podemos dar también varios ejemplos de sistemas y disciplinas que se presentan como ciencias o en algún momento lo han hecho y realmente no lo son. Es el caso del psicoanálisis freudiano clásico, por lo que hace a la psicología. Estoy hablando del freudiano clásico porque sé que hay muchas vertientes de psicoanálisis, también está en el lacanianismo y tal, que se puede criticar de muchas otras maneras que haré. De hecho, yo ofreceré una crítica más o menos extensa en un libro que voy a publicar de aquí 2 meses del lacanianismo, un libro dedicado también a la filosofía de la ciencia y en concreto de la psicología. Y ahí sí que desarrollo una crítica más extensa. Aquí no. No hace falta ir tan lejos, me puedo quedar con el ejemplo del psicoanálisis freudiano clásico, que incluso a nivel teórico pues ya se veía que no era una ciencia de rigor, como ya se criticaba bien en los años 20 y 30. Y, de hecho, algunos positivistas, irónicamente, compraron el psicoanálisis freudiano como algo de ciencia psicológica puntera, lo cual es bastante irónico, porque ahora parece ser que muchos psicoanalistas critican el énfasis del positivismo, ¿no? O tal. Así que, bueno, yo personalmente no soy positivista, pero puedo rescatar muchas de sus virtudes y las críticas que se hicieron al psicoanálisis creo que, al menos al freudiano, creo que se mantienen vigentes. Por lo tanto, se puede considerar una pseudociencia, porque tiene partes oscuras, tiene partes desconectadas de las ciencias, a veces incluso alude a cosas, aspectos o procesos o energías un tanto inmateriales o sobrenaturales, ¿no? O da sustancia a cosas que no deberían tenerlo, como el ego, el superior, tal. Así que
se puede considerar que es una pseudociencia biosocial. El psicoanálisis freudiano clásico y más ortodoxo, repito. No me meto nada más que en eso aquí. También podemos hablar del malthusianismo ortodoxo también, porque también se han mejorado los modelos de Malthus sobre el crecimiento de las poblaciones, no demográfico. Esto estaría dentro de la demografía y se han avanzado ya mucho más en los modelos de Malthus. Y algunos se han corregido y tal, y en eso no hay ningún problema. El problema es quedarse, digamos, con la demografía que empezó Malthus, quedarse ahí con que el crecimiento de las poblaciones es geométrico y solo quedarse en eso, y luego acaba llevando eso también a algunas decisiones políticas que pueden ser muy controvertidas luego también, ¿no? Tecnológicamente hablando. Así que, bueno, eso también se puede criticar por estar tergiversado y ser demasiado obsoleto, y si se ofrece actualmente como ciencia, pues se debe rechazar. Es una pseudociencia y también sería biosocial porque tanto en el anterior ejemplo como en este refería a temas también tanto biológicos como sociales. En este caso no solo hablamos del crecimiento de una población, que es algo como bastante biológico, sino de las relaciones de los individuos de la población a lo largo del tiempo, lo cual también incumbe aspectos sociales. Entonces sería un tema, digamos, biosocial. Luego también tendríamos como una posible pseudociencia de la demografía, algo que le he puesto yo el nombre, el antivacunismo demográfico, que hemos visto en estos años de pandemia. Solamente algunos de nosotros tendremos hasta algún familiar que ha dado un poco la tralla con este tema, que es esto pues suelen ser negacionistas o conspiranoicos, ¿no? Que rechazan pues los estudios demográficos, tal, el reconteo de datos de casos de COVID, ¿no? Tal, rechazan todo esto. Tienen una forma completamente absurda de interpretar las estadísticas, la demografía que se hace de las poblaciones y cómo se han afectadas o no epidemiológicamente. Esto estaría parcialmente con la demografía y la epidemiología, ¿no? Y es obviamente una clara pseudociencia biosocial. Luego estaría el nutricionismo metabólico, que es una pseudociencia que también trabaja en temas biosociales porque no solo habla de la alimentación, que es algo biológico, sino de ciertas conductas y hábitos sociales, ¿no? Y lo hace relacionándolo con temas del metabolismo, las mitocondrias, ¿no? La cadena de transporte de electrones de las mitocondrias, o sea, se ofrece como científico, utiliza tecnicismos científicos, habla de cosas biológicas y sociales a la par, pero en el fondo es una pseudociencia, porque hay muchos reduccionismos, y encuentra como casi mágicos la influencia de algunos alimentos y nutrientes, y eso no es como se trabaja realmente en una disciplina de la nutrición y dietética que sean científicas. Entonces eso se puede rechazar. Otro ejemplo que podríamos poner de pseudociencia biosocial pues sería en la antropología relativista. Es decir, aquella antropología que considera que todas las culturas tienen el mismo, o sea, el conocimiento de cualquier cultura no vale más o menos que el de cualquier otra, y que incluso la propia antropología como disciplina, pues sus métodos no son completamente equivalentes a los de cualquier otra área o población, y eso no es así. Es decir, tiene una buena intención y es correcto, que es que nadie es moralmente superior o inferior a nadie, menos por el lugar en el que ha nacido, evidentemente. Pero de esto nos infiere que tengamos que comulgar con ruedas de molino en que pues, el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? De las ciencias y tal, pues sea equivalente pues, a un conocimiento ancestral de cierta población o tribu, pues no, y seguramente será bastante mejor el conocimiento científico. Y de hecho la antropología, como ciencia instituida, justamente pretende seguir sus propios métodos para conseguir conocimiento de estas poblaciones y personas y no utiliza los métodos de la población objeto estudiada. Es porque está asumiendo que sus métodos son mejores para hacer esa investigación. Es decir, que también se estaría contradiciendo esa antropología relativista. Entonces, por estas cosas oscuras, contradictorias y tal, una antropología así pues se tendría que considerar una pseudociencia biosocial. Repito con esto, que quizás puede sonar controvertido, que no estoy defendiendo ningún tipo de prioridad moral en absoluto, sino simplemente de que no todos los conocimientos que ofrecen todas las comunidades epistémicas son equivalentes. Algo que sí que podría defender tácitamente un antropólogo relativista. Entonces, ¿qué podemos decir ahora ya siendo un poco más exhaustivos, como hemos visto antes, ¿no? Hablando de filosofía de la ciencia, pues de la filosofía de las ciencias biosociales, son los diferentes aspectos de una filosofía al respecto de las biosociales, ¿no? Pues respecto a su lógica, podemos decir que podemos usar perfectamente los métodos formales, lógicos y matemáticos en temas biosociales, no ningún impedimento. Sobre ontología podemos decir pues, que trabajan sobre, como hemos dicho, propiedades, nodos de propiedades mixtas biosociales, ¿no? Naturales y sociales. Aquí entra el famoso debate nature-nurture, ¿no? Que es más importante o que influencia más en un organismo. Las influencias y condiciones de su nacimiento y origen, o más bien las influencias externas del ambiente, el entorno y sus interacciones, ¿no? Bueno, aquí suele haber debate. Yo acostumbro a tener una posición pluralista. En algunas áreas y ámbitos quizás influencia más pues los factores intraorganismo, en otros más bien los factores extraorganismo. Dependerá del área de debate y discusión. Pero sin duda alguna es bastante interesante y también muy controversial, sobre todo en áreas como la psicología, las que yo sé un poquito más.
Luego, sobre la gnoseología, pues la gnoseología, la teoría del conocimiento que una filosofía de la ciencia puede investigar de las ciencias biosociales, pues creo que sería básicamente el racionalismo y el empirismo, como pasa en otras ciencias, es decir, priorizar tanto dar razones y argumentos como también sacar datos y hacer experimentos, o cuando se ponen experimentos, que tampoco pasa nada. Como hemos dicho, en muchos métodos científicos no solo está el experimental, pues estudios de campo, otros tipos de diseños, encuestas, lo que haga falta, lo que nos lleva al siguiente punto, la metodología. Pues se pueden utilizar muchos métodos científicos también en las temáticas biosociales y no hay un problema o algo que lo evite o lo impida o que diga, no, aquí ya no puedes aplicar, no. Sí que podemos aplicar y muchos ya se hace, muchos métodos científicos diversos que no pasan necesariamente por lo experimental, aunque a veces también se dan las condiciones para hacer ciertas investigaciones experimentales biosociales. También, de nuevo, en un área que conozco algo mejor, pues en la psicología esto hay bastante de cosas que no son experimentales, pero muchas otras que sí lo son. De hecho, los primeros laboratorios experimentales de psicología creo que empezaron a finales del siglo XIX, ¿no? Con Wundt y tal. Entonces, bueno. Luego tenemos la ética, ¿no? La filosofía de las ciencias biosociales en su ética, pues creo que está claro que una ética dentro de la filosofía de las ciencias biosociales tendrá que poner de relieve en las ciencias biosociales los valores internos de la investigación biosocial que se esté llevando a cabo. Algunos de esos valores son metodológicos, es decir, pues de búsqueda libre de la verdad, pues investigación paritaria, honradez, honestidad, sí. Pero algunos quizás son más bien ametodológicos, simplemente pues un científico quiere saltar a la fama o busca algo un poco por interés más personal, pero de forma compatible o que no afecte, aunque a veces puede llegar a hacerlo, pero si es compatible con los valores metodológicos, pues tampoco no habría un mayor problema, ¿no? En cualquier caso, una ética en cualquier filosofía de la ciencia tiene que dar cuenta de estos valores que hay en las ciencias básicas, ¿no? Valores internos de investigación o no de investigación, pero valores internos. Y aquí he puesto una figura realmente al azar, un ejemplo pues, de ilustración así un poco simbólica, pero de las diversas influencias que hay en un organismo cuando se atiende a todos los factores, tanto sociales como biológicos, ¿no? Pues factores geográficos, ambientales, culturales, ¿no? Pues eso. Entonces pasemos ahora ya a las tecnologías. Hemos hablado de las ciencias, ¿no? La ciencia básica, vamos a hablar de las tecnologías biosociales. Seguimos hablando de disciplinas biosociales y de su filosofía, pero ahora en relación a las tecnologías. Pues podemos dar muchos nombres de tecnologías biosociales que se sabe que son rigurosas, eficientes, más o menos, siempre con límites, no de aproximadamente, límites de error y tal, pero más o menos, ¿no? Pues tenemos, sobre todo en psicología, las terapias cognitivo-conductuales, que son las que más evidencia tienen de eficacia, las terapias contextuales de tercera generación, que, bueno, se hacen dentro de lo mismo, pero bueno, hay muchas psicoterapias aquí que se pueden mencionar que cuentan con cierta evidencia y respaldo y cierta base científica alrededor que asientan sus fundamentos técnicos. Luego vamos a hablar de la medicina social, que también es biosocial, porque la medicina se suele entender como algo que es muy biológico, pero también hay una medicina más en temas sociales y tal, y ahí se puede decir que es bastante biosocial esa disciplina. Técnicas de contención pandémica que conocemos y hemos visto estos años y que algunas se han demostrado bastante eficientes. Y luego las dietas, pero individualmente dirigidas. No cualquier dieta que se inventa alguien, sino dietas dirigidas, ¿no? Y para casos concretos. Que eso sí que se sabe que puede ser muy eficiente. Y luego pues también tenemos casos de pseudotecnologías, ¿no? Como hemos dicho, pues también las tecnologías, si hay cosas que son tecnología, ¿no? Que son eficaces y están evaluadas y tal, habrán cosas que no lo sean y que se hagan pasar por ellas. Es el caso, volviendo a los ejemplos anteriores, del psicoanálisis, pero ahora aplicado en terapia, de la terapia psicoanalítica clásica. No me meto en psicoterapias actuales, en alguna psicodinámica actual que tenga algo de evidencia, sé que hay algunas, pero son un puñado comparadas con las tropecientas terapias psicoanalíticas que se han propuesto a lo largo de muchas décadas, son 4 mal contadas. Su eficacia tampoco no es muy elevada realmente, es bastante baja. Y además no se causaliza que se deba realmente al psicoanálisis, sino que incluso se sospecha que se han simplemente aprovechado de conceptos cognitivos que nada tienen que ver con el psicoanálisis. Entonces, bueno, es muy discutible, pero para evitar entrar en eso, simplemente me centraré en la terapia psicoanalítica clásica de introspección, de análisis e interpretación de los sueños y tal, ¿no? Estas cosas sí que se saben que son falsas y que no tienen eficiencia, ningún tipo de eficacia clínica. Y esto es especialmente importante porque creo que en Latinoamérica hay mucha presencia del psicoanálisis, sobre todo la terapia del psicoanálisis. Así que hay que tener especial cuidado con esto. Pero no es la única, también están las terapias Gestalt, el coaching promedio, que a lo mejor puede tener alguna excepción, pero en general también vulgariza bastante nociones terapéuticas, ¿no? Y psicológicas, la biodescodificación. Luego entrando ya en más temas de medicina y sus pseudomedicinas, pues estaría la nueva medicina germánica,
la euritmia terapéutica, ¿no? Todas estas cosas tienen componentes tanto biológicos como sociales, no son puramente sociales o eminentemente sociales porque refieren no solo al organismo y su salud y tal, sino también pues, a ciertas conductas y guías y temas que también son parcialmente sociales, ¿no? Y socioculturales. Y luego también tendríamos en temas de nutrición y dietética, pues como pseudo nutrición y pseudo dietéticas, pues las paleodietas, dieta Duncan, ¿no? La famosa dieta Duncan, las dietas keto, que todas son cosas que son bastante controversiales hoy en día o que tienen muy poca eficacia o incluso eficacia contraria de que más que eficaces te restan y bueno, y que en cambio se ofrece muchas veces como algo puntero y que va muy bien para el organismo y tal. Y en general no. Pueden haber casos que sí, obviamente, puede haber casos que sí, pero en general no es recomendable. Y si es verdad como tecnología, pues claro, se puede rechazar y criticar, ¿no? Duramente. Sobre todo esto también tengo referencias y estudios que sí que no he puesto en esta presentación al final en la bibliografía, pero que expongo de ellos y cualquiera que esté interesado y que no los quiera pedir, se los puedo ofrecer. Entonces, ¿qué podemos decir ahora sobre su lógica, ontología, nosología, metodología y ética, ¿no? Al ser también la filosofía de las tecnologías biosociales, pues eso, que estando desglosada también en estas áreas, como la anterior filosofía de la ciencia biosocial, ¿no? Pues podemos decir que la tecnología biosocial, su lógica, también puede utilizar perfectamente formalismos lógicos y matemáticos, y aquí no solo es que los pueda, sino tiene un matiz añadido. Debe utilizarlos, porque estamos hablando de tecnologías, ya no disciplinas básicas. Aquí hablamos ya de cosas en las que está en juego la salud de las personas. Aquí sí que tener una precisión más o menos milimétrica para saber los efectos de las cosas y para lo cual como mínimo hay que utilizar la estadística. Así que un poquito de mates es indispensable, ya no solo algo opcional pero deseable o que puede estar bien a veces, no. Aquí se puede y se debe hacer. En cuanto a su ontología, pues también las referencias siguen siendo las mismas, ¿no? Al ser algo biosocial, aunque sea tecnología, pues serán cosas mixtas, naturales, sociales. Aunque es verdad que si podemos hablar de la ontología de los propios artefactos que se utilizan en las tecnologías y técnicas biosociales, pues habrá que hablar de que son artefactos de tipo de instrucción. No suelen ser cosas de aparato instrumental, sino más bien de listas de ciertas normas, reglas o pautas en general. No es así, pero en general suele ser así, no es algo absoluto, solo es mayoritariamente, ¿no? Sus artefactos suelen ser eso, temas instructivos. En cuanto a su ontología, en cuanto a su gnoseología, pues de nuevo racionalismo y empirismo, datos y razones, pero también pragmatismo en este caso, porque buscamos cosas que sean eficientes, que ayuden socialmente, tal, ¿no? Entonces tiene que haber también cierto pragmatismo compatible y que no reste, obviamente, al racionalismo y empirismo. Sobre su metodología, pues de nuevo, métodos científicos, pero esta vez aplicados y prácticos. Métodos tecnológicos que se pueden aplicar a temáticas biosociales. De hecho, aquí abajo podemos ver una figura también de ejemplo al azar que encontré por internet, pero de un estudio, esto era una imagen de un estudio, de un diseño tecnológico de una psicoterapia clínica hecha virtualmente y también era el tipo cognitivo-conductual. Así que esto sería un caso de diseño tecnológico por métodos tecnológicos, ¿no? Que se fundamentan también a veces en el uso de métodos científicos. Pues pueden aplicar perfectamente a temas biosociales, como es en este caso la psicología, ¿no? Que ya hemos dicho que es también biosocial mayormente. Y respecto a la ética, pues aquí hay que hablar de valores internos otra vez, ¿no? Metodológicos, pero no solo eso, sino también de valores externos, porque ya estamos hablando de tecnologías que tienen, como hemos dicho, una repercusión social. Entonces estamos hablando aquí de que tienen que haber valores sobre cómo valoramos una tecnología y su impacto socialmente. Entonces tiene que haber aquí cierto control democrático, ¿no? De qué cosas, qué terapias, qué tecnologías son legítimas, se pueden validar, ¿no? Y eso a veces los estados se lo olvidan, pero es verdad que a veces hay que legislar y pautar al respecto y eso tiene que ser una decisión que tome la gente, si somos demócratas, ¿no? La población. Y si es posible, pues es deseable que esa población esté informada y que tome una decisión de una manera informada, no por prejuicios o sesgos o tal, como a veces puede pasar, creo que sé, con cierto rechazo que a lo mejor tiene la población mayoritaria al tema de transgénicos o cosas de ese estilo, que luego investigas la ciencia que tiene todo eso y realmente no hay nada perjudicial a nivel de organismo. Podemos aludir a temas socioeconómicos o de patentes, ahí perfecto. Pero no, digamos, no, como mucha gente piensa, pues un transgénico no te va a dañar a la salud de ninguna manera, ¿no? Entonces se trata de que la gente decida y haya un control democrático de las tecnologías. Pero sí puede ser pues, de forma informada, ¿no? De una manera informada. Entonces la ética de una filosofía de las tecnologías biosociales pues tiene que ver los valores internos, pero también los externos que hay en juego. Vale, pasando ahora a las ciencias sociales, puramente sociales, y no hablando de ciencias y semiciencias, podemos ofrecer pues, las siguientes que hemos ido mencionando, pues la sociología, la economía, la historia, geografía, lingüística, arqueología, también la parte teórica de las ciencias políticas o politología. Yo
reconozco que no estoy tan dado aún no me he puesto a investigar tanto en temas de ciencias políticas y politología. Tengo entendido que los dos términos son equivalentes y se usan de forma distinta, pero si alguien me corrige y me dice que tiene algún matiz distinto, que me lo diga, porque admito aquí quizás me estoy equivocando, porque se pueden usar como sinónimos. Y luego ejemplos de pseudociencias sociales, porque también hay pseudociencias puramente sociales, pues tendríamos cosas como la economía austriaca, a nivel teórico en este caso, hablar de ciencia básica, pues la interpretación que se suele hacer desde la teoría de la economía austriaca con métodos praxeológicos a priorísticos, un excesivo uso de hipótesis ad hoc, selección de datos conveniente y rechazo de la evidencia contraria, ¿no? Todo lleva, y el uso además, el desuso que se hace a veces de herramientas estadísticas y matemáticas necesarias para algunas cosas de la economía austriaca, que cabe llevar a cabo una economía que realmente sea rigurosa, pues hace pensar que la economía austriaca en la teoría es una pseudociencia social, o que tiene toda apunta a que es una pseudociencia social. Y esto tampoco no es un prejuicio ideológico, porque es que hay bastante consenso entre epistemólogos que su cientificidad es muy cuestionable. O sea, esto no es un tema de izquierdas o de derechas, como alguien podría pensar quizás, ¿no? Luego también tendríamos el historicismo en las vertientes más ortodoxas, ¿no? Que esto ya incumbiría a la historia y sus pseudociencias históricas, ¿no? Pues aquellas concepciones de la historia como algún devenir progresivo hacia alguna meta o fin, ¿no? En este sentido ortodoxo me refiero a eso, de una forma sin más matices ni más factores a tener en cuenta que eso. Un historicismo tan estrecho obviamente no es riguroso y no es una ciencia social. Luego tendríamos también el revisionismo histórico, que esto a veces lo hace tanto personas muy ideologizadas de derechas como de izquierdas y toman la historia de la manera que a ellos les conviene para justificar algún discurso realmente político, ¿no? Luego también tendríamos la nueva sociología de la ciencia, pero que hace la sociología, que es un intento de tratar las ciencias y su historia, dinámicas sociales y tal, por una forma muy relativista, es similar a lo que antes hablamos de la antropología relativista, pues aplicada a la sociología, y que hay los mismos problemas, contradicciones internas y tal, y por eso tampoco se puede considerar que sea realmente una ciencia social, aunque tenga unos buenos fines, pero no, se puede trabajar desde la sociología de forma más rigurosa que no desde la nueva sociología de la ciencia, como lo han denominado algunos autores, a estos nuevos enfoques relativistas de mirar a las ciencias. Luego tendríamos la arqueología mística, que esto lo hacían mucho los nazis, de buscar, investigar en presuntos objetos y cosas así ancestrales que parecen ser esotéricas o tener poderes mágicos. Claro, todo eso no tiene ningún fundamento natural ni científico ni es materialista, por lo que no se puede considerar que esto sea una ciencia social y demás, pues todos sabemos qué fines tenían los nazis, ¿no? Así que, en fin, ahí habría que hacer caso bastante a Indiana Jones en esto. Así que fuera, eso tampoco es una ciencia social. Y también continuando con otras pseudociencias sociales por parte de los nacionalsocialistas, también tendríamos la politología teórica de la raza. A nivel teórico también intentaron desarrollar teorías científicas sobre las razas y cuáles son mejores que otras y cómo manejar eso socialmente, como veremos luego. Obviamente eso no tiene ningún sentido, el concepto de raza ya está obsoleto, hablamos más bien de etnias, ninguna es moralmente superior o inferior a ninguna otra, todo eso son burradas además completamente antidemocráticas, pero ajeno a todo eso es que no es riguroso, no es nada riguroso y es que además no podría ser de otra manera porque tiene los fines claramente ideologizados y extremistas que tiene, así que es una clara pseudociencia social. ¿Qué podemos decir sobre la lógica, ontología y tal de la filosofía de las ciencias sociales a nivel básico? Pues bueno, podemos decir que en cuanto a su lógica se puede usar la lógica de la matemática pues también perfectamente. Su ontología, pues aquí sí que trabajarían las ciencias sociales sobre rasgos y propiedades que son evidentemente sociales, cuando no completamente sociales. Puede haber alguna influencia, como digo, biológica, a veces alguna predisposición, pero en general hablamos de, todo el rato estamos hablando casi siempre de temas socioculturales. Cuando es una zoología, de nuevo, racionalismo y empirismo en temas de ciencia básica, sea natural o biosocial o social. Y en cuanto a su metodología, pues también los diferentes métodos científicos que hay, que también son muy variados y también se pueden aplicar perfectamente a temáticas puramente sociales. En cuanto a su ética, pues está claro que los investigadores sociales tienen valores internos de investigación, no tanto valores externos, que eso sería más para los tecnólogos sociales, como veremos luego, pero tienen valores internos que pueden ser puramente metodológicos o no, como decíamos también con las ciencias biosociales, ¿no? Y atender más a valores propios y tal, pero que no sean incompatibles con otros. He puesto una figura también al azar, pero como ejemplo de un tipo pues, de investigación puramente social, que es la investigación arqueológica, que a veces puede tener en cuenta también factores biológicos y naturales y hacer dataciones con carbono 14, es verdad, pero en general es puramente y eminentemente sociocultural. También utilizan técnicas, pero no suelen excavar ni hacer estas cosas para tener un insumo tecnológico, ¿no? Sino es para conocer más de algo, o sea que es ciencia básica.
ciencia básica arqueológica. Y ahora pues pasemos a la filosofía de las tecnologías sociales. Hemos hablado de la filosofía de las ciencias biosociales, la filosofía de las tecnologías biosociales y de la filosofía de las ciencias sociales, pues nos quedan solo las tecnologías sociales. Podemos poner muchos ejemplos de tecnologías sociales. El más paradigmático es el derecho jurídico y la jurisprudencia, ¿no? Pero hay otros tipos de tecnologías sociales, como por ejemplo es la ciencia política o politología normativa, la ingeniería social institucional en general. Y luego también tenemos ejemplos de pseudotecnologías sociales, y aquí pongo la exclamación esta roja de que es muy importante esto, porque ya no hablamos de pseudociencias ni de pseudotecnologías a nivel individual más biosocial, como algunas terapias y cosas de estas o dietas promovían, sino hablamos de pseudotecnologías de uso social que si se implementan a escala estatal o incluso continental a veces, y aquí podemos hablar de que ya no hay perjuicios de salud, sino incluso a veces de supervivencia misma. Hay gente que puede llegar a fallecer por hambrunas o por lo que sea, y hablamos de miles, cuando no cientos de miles, y a veces incluso de millones. Por lo tanto, son las imposturas intelectuales más peligrosas por goleada, y no tanto la homeopatía o la astrología o estas historias que muchas veces se critican muy duramente y con razón, pero realmente hay pseudociencias y pseudotecnologías sociales mucho más importantes en cuanto a su potencial perjuicio y que a veces se pasan desapercibidas. Tenemos de nuevo la economía austríaca, pero ahora en su aplicación normativa. Si ya hablamos antes de que era una pseudociencia, imaginaos llevar a cabo medidas promulgadas por la economía austríaca, que no estén avaladas empíricamente, que se hayan hecho de forma priorista, sin modelajes estadísticos adecuados, repletos de hipótesis ad hoc con las fuentes empíricas bibliográficas que convienen. No es de recibo y no puede salir nada bueno o no muy bueno de ahí. Pueden tener cosas y modelos acertados como cualquier disciplina. Esto es importante y hago aquí un pequeño paréntesis. Que algo sea pseudociencia tampoco significa que absolutamente todo en ella sea malo. Pongo un ejemplo, la frenología, que obviamente es una pseudociencia descarada, que hablaba, ¿no?, pues de que había inferioridad de los negros porque el cerebro es de una manera u otra. Eso no tiene ningún sentido y además es completamente inmoral. Sin embargo, partían de una idea que era correcta, pero que no llevaron a cabo en absoluto bien y por motivaciones completamente erróneas e inmorales, que es la idea básica de que hay una identidad entre la mente y el cerebro. Y esto es algo que se hace y se toma en neurociencias y en psicología actual y es bastante correcto. Pero, sin embargo, está claro que la frenología es una pseudociencia y además es algo horrendo y es algo terrible. Pero tenía algunas cosas, algunas listas de verdad. Y eso pasa con casi todas las pseudociencias y pseudotecnologías. Igual que en todas las ciencias y tecnologías legítimas, también hay cosas que son erróneas o que no están bien pensadas. Estamos cayendo aquí en falsas dicotomías. Pero, en general, pues las cosas no son confiables cuando son pseudocientíficas o pseudotecnológicas, como es en este caso. Y en la economía abstracta normativa, pues pasa eso. Puede haber medidas rescatables, sí, igual alguna buena idea, claro. Pero en general no es confiable por esto mismo. Y un poco lo mismo pasa con la teoría valor-trabajo ortodoxa, porque sé que se han hecho muchas revisiones y que ahora existen muchas variedades. Yo no estoy al día de estas, así que en ellas no me meto. Pues la teoría valor-trabajo ortodoxa, sea la de Adam Smith, la de Ricardo o la de Marx y Engels, la verdad es que sí que se han encontrado muchas predicciones que se han fallado, el problema de la transformación del valor, que no está resuelto, muchas cosas que no, y que si se intentan aplicar, no creo que conduzcan a nada bueno, aunque la intención obviamente sea buena y sea intentar democratizar los medios de producción y que el proletariado viva seguro, ¿no?, y consiga conquistar su supervivencia y tal. Todo eso está muy bien. Yo personalmente lo puedo compartir a nivel político, pero está claro que no siempre los medios para estas cosas son correctos y en este caso podemos decir que la teoría del trabajo en el sentido más ortodoxo y clásico y sin revisión, pues tampoco no parece ser una ciencia y tecnología social muy legítima, al menos hoy en día. Hoy en día. Así que alguien que la ofrezca como tal pues estará vendiendo una pseudotecnología social. De nuevo, la politología de la raza, pero ahora práctica, ¿no?, de los nazis. Pues eso también estaría terrible y además que no tiene ningún rigor. También he metido aquí el transhumanismo radical, estas ideas del avance y la progresión de la especie, pero radical, sin tener en cuenta factores de democratización y socialización, sin tener en cuenta diferencias de clase, ¿no?, y simplemente buscar el progreso por el progreso. ¿Progreso de qué? Y hacerlo además con medios que muchas veces son puramente imaginativos, ¿no? Pues también eso no es una buena ciencia ni tecnología social. ¿Qué podemos decir de su lógica, ontología y tal? Pues de nuevo, aquí la lógica en temas de matemáticas, modelaje estadístico y tal, es no solo posible, sino que se debe utilizar para evaluar las normas sociales, sean cuales sean, y hacer ingeniería social. Hay que hacerlo. Hay que intentar modelar las cosas y ver qué cosas siguen unos buenos cauces de eficacia y cuáles no, y qué recursos se desperdician o se ponen a ello.
Respecto a su ontología, pues evidentemente se refiere a rasgos sociales, ¿no? La tecnología social. Pero es verdad que sus artefactos para llevar a cabo esas medidas, las medidas sociales de la tecnología social, son instituciones y por lo tanto son artefactos socioculturales, que no por ello son más inmateriales o más tal, pero son instituciones sociales lo que lleva a cabo la mayoría de medidas de la tecnología social, ¿no? Luego, respecto a su nosología, pues tendríamos el racionalismo y el empirismo y, de nuevo, cierta dosis de pragmatismo. Su metodología, pues los métodos tecnológicos, de nuevo, aplicados a temáticas puramente sociales. Y, de nuevo, sus valores, pues podemos ver en la filosofía de las ciencias y tecnologías sociales, en el caso de las tecnologías, valores internos a la investigación, pero también externos. Y tiene que haber un fuerte control democrático de las presuntas medidas que se tomen en temas económicos, culturales, ambientales. De nuevo, control democrático y, en este caso, muy fuerte, muy fuerte. Se necesita ese control democrático y a poder ser, repito, una sociedad que esté más o menos informada de la ciencia del momento, que pueda decir al respecto de ciertas medidas, normas o ideas al respecto, ¿no? Y a partir de unos valores y con esa información ya tomar una decisión informada, sea la que sea, pero al menos informada. Ese sería el ideal. No sé si se cumple o no ya. Y nada, pues como ejemplo también al azar, pues simplemente la imagen paradigmática de tecnología social que es el derecho, ¿no? O como una institución, ¿no? Y de los juicios y tal, pues es un ejemplo de tecnología eminentemente social. Los comentarios globales, ya para ir acabando un poco, de filosofía de las ciencias sociales y compañía, ¿no? Las biosociales también. A veces se dice que utilizan métodos puramente cualitativos, pero no cuantitativos. Eso es falso. También hay métodos cuantitativos varios y hay combinación mixta de métodos cuantitativos y cualitativos muchas veces. Ya está. Quizás predominan más los cualitativos y eso no tiene por qué ser un problema. Pero en cualquier caso, nunca se pueden rechazar el uso de métodos cuantitativos y a veces son necesarios y hay que utilizarlos en ciencias sociales y biosociales y sobre todo en las tecnologías biosociales y sociales, ¿no? Luego, como he dicho, a veces puede haber influencia biológica, a tener en cuenta ciertas predisposiciones y tal, pero en general, en temas además sobre todo de ciencia social pura, pues eso es, si es que existe, es muy marginal. Pero siempre hay que estar abierto a eso y no simplemente rechazarlo. A veces se suele decir que, claro, no tenemos que evitar pensar que hay influencias biológicas en lo social porque eso nos llevaría a un esencialismo. Y es verdad que hay muchos discursos reaccionarios que utilizan esa clase de esencialismo. Pero realmente no todo el esencialismo es así. Y puede haber esencialismos que defiendan la mutabilidad de las propiedades de las que postulan, ¿no? Y aunque sean biológicas, no oponerse al cambio social y a su modificación y control, y por lo tanto no comprar un discurso conservador. Por lo tanto, bueno, que realmente esa crítica no tiene mucho de sí, además es una falacia moralista, ¿no? Porque estás intentando como rechazar la realidad en función de tus valores y normas, aunque sean muy buenas y incluso yo las pueda compartir, ¿no? Cuando lo más óptimo sería ver cómo es la realidad y luego decidir. Entonces, yo creo que esas críticas caen en saco roto y que no hay que negar que a veces podemos abrirnos, a lo mejor nunca pasa nada, pero tenemos que abrirnos a que puedan haber algunas influencias biológicas, perdón, en algunos temas sociales. Y además esas influencias tampoco tienen por qué ser puramente genéticas, como a veces se dice, ¿no? Que está en los genes. Pues no todo está en los genes, ni siquiera en las influencias biológicas. Pero hay que considerar si eso a veces no pueda tener algún rol o algún peso en algunos temas. Y luego, pues que he presentado estas clasificaciones de la filosofía de la ciencia según lógica, ontología, de una forma un poco simplificada y estática, pero es verdad que hay a veces relaciones interteóricas entre estas subramas dentro de la filosofía de la ciencia y de las filosofías de las ciencias sociales. Por ejemplo, la filosofía ética de, por ejemplo, la sociología puede influenciar en los valores de los fines investigativos de la filosofía metodológica, ¿no? De la propia sociología. Entonces, el tema realmente es un poco dinámico, por esto como primera introducción y aproximación, pues eso. Y finalmente, y aquí también cuidado, las pseudofilosofías, porque hemos hablado de pseudotecnologías, pseudociencias, pero también hay pseudofilosofías y pseudofilosofías sociales, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo por temas de obstaculizar la investigación, de caer en dogmas y tal, y también temas tecnológicos, guiarse por pseudofilosofías, pues es bastante doloroso, como puede pasar con la economía austriaca y la praxeología, que es como su filosofía de partida, que asume estas ideas de a priorismos, de no hace falta modelaje, no hace falta investigación empírica. En general, también sé que hay algunos economistas austriacos que sí que utilizan a veces estadísticas y hechos y tal, pero esa es la doctrina clásica y es a la que estoy aludiendo. Y esa también es su pseudofilosofía de partida, la praxeología, que no tiene ningún sustento ni cumple además los requisitos de una filosofía científicamente informada. Así que cuidado con las pseudofilosofías. Entonces, bueno, para acabar y sabiendo que este es un taller que habla de temas también de temas políticos y de ciencias políticas y politología, quería pues hablar de algunas relaciones así entre las ciencias sociales y las ciencias políticas, ¿no? Como he dicho, conviene discernir entre la parte explicativa y la parte normativa o tecnológica de la politología. No se trata de separarlas, pero
no conviene mezclarlas, hay que diferenciarlas, ¿no? Hay una parte más de investigación de los estados políticos y la organización política y otra más de qué medidas implementar y la mejor forma de gobernar o dirigir o tomar decisiones estatales, ¿no? Y hacerlo de forma, si tenemos unos valores democráticos, pues de la forma más democrática posible. Sin tampoco críticamente asumir la democracia, pero tomándola como algo que por ahora ha sido funcional y manteniéndolo por el momento. Hay que tener un contacto con datos. En politología no vale la especulación y por muy acorde que esta sea con nuestra ideología. Tenemos que ser críticos y decir, vale, sí, este discurso está muy bien y encaja con mis valores y mi ideología, pero le faltan hechos, le faltan datos, le falta contrastación, tienen muchas hipótesis ad hoc, ¿no? Cosas de ese estilo, pues no lo voy a comprar, aunque me guste mucho lo que me vende, ¿no? Pues hay que aprender también a hacer eso y a pedir datos, también en ciencias políticas. Y por lo tanto, las ciencias políticas tienen que tener sinergia con otras disciplinas sociales y biosociales a veces también. Entonces, he aplicado lo mismo que apliqué antes y que es de un paper que tengo sobre filosofía y ciencias, pues ahora sobre las ciencias políticas y las demás ciencias sociales. Y aquí, como no todas las ciencias sociales tienen compromisos políticos o temas de politología o tal, pues solo es una flecha unidireccional. Y es que existe al menos un elemento de las ciencias sociales o biosociales que pertenece al trasfondo de supuestos tácitos de las ciencias políticas. Y debe ser así. Debemos intentar que hayan elementos de ciencias sociales y tal en conexión con las ciencias políticas, que no estén aisladas, que se hagan, ¿no? de forma integrada, por así decirlo. Y unos últimos detalles para acabar, pues nunca hay que rehuir de la claridad, ni del uso, como he insistido varias veces, de las matemáticas y lógicas si a veces hace falta y si es necesario, sobre todo en temas de tecnología y tal. Tiene que haber un compromiso explícito, sobre todo en la parte normativa de las ciencias políticas, con el marco de derechos humanos actual, que también se pueden hacer muchas críticas y revisiones, pero el marco de derechos y deberes actual es un asiento de primer orden que tenemos que considerar siempre. Y comprometerse con eso en temas normativos politológicos implica también un compromiso tácito con el reaccionarismo contra esos derechos y esos deberes logrados. Por lo tanto, un compromiso tácito con el antifascismo. El antifascismo a nivel académico, pero también a veces práctico, que sería el ideal, ser consecuentes en lo académico y en lo práctico. Intentar evitar y combatir los discursos que sean totalitarios, autoritarios y reaccionarios, que siempre van acompañados de todo tipo de conspiranoias, pseudociencias y demás, también en temáticas sociales y políticas. Así que, en definitiva, y como último punto, hay que estar alerta ante todos los tipos de imposturas intelectuales y pseudociencias sociales que puede haber también en teoría política. Y tener mucho cuidado porque no todo lo que dice ser filosofía y ciencia política lo es realmente. Hay muchas cosas que dicen serlo y no lo son, y tienen la etiqueta y no lo son. Y esto también pasa en filosofía muchas veces. Y el auténtico criticismo, tanto en ciencias sociales como políticas, como en filosofía, reside en tener capacidad crítica no solo contigo mismo, que también y sobre todo, pero también con autores precedentes y con clásicos que quizás hayan podido cometer ciertos errores y deslices, y se tiene que aprender a criticarlos también y no idolatrarlos ciegamente por ser un clásico, ¿no? Esto se ve mucho, sobre todo en filosofía, y es algo que también conviene corregir y hacer autocrítica. Y finalmente, como ejercicio que os puedo dejar a vosotros, hay una posibilidad de una teoría general en politología. Hay teorías generales en muchas ciencias. Estaba antes la mecánica newtoniana en la física, luego la relatividad general y la cuántica, ¿no? Que ahora están en la física moderna. En biología tenemos la teoría sintética evolutiva, en la geología la tectónica de placas. En ciencias políticas puede haber algún intento de teoría general. Suele considerarse que una teoría general es deseable para unificar diferentes áreas y tal, pero no es necesaria. Igualmente es algo que sea posible actualmente en el estado actual de las ciencias políticas. Bueno, planteo como un posible problema nada más. Así que conclusiones en global. Como hemos visto, podemos trabajar y debemos trabajar, añadiría aquí, en condiciones de racionalidad, aunque sea una racionalidad mínima, tanto en filosofía como en la filosofía de la ciencia y en la filosofía de las ciencias sociales. Como hemos visto, no podemos dejarnos las ciencias y tecnologías biosociales, que son las que van olvidadas o que a veces se distribuyen entre las naturales y sociales sin ver que realmente muchas simplemente son mixtas y tienen una categoría propia, aproximadamente definida, pero como hemos dicho, las ciencias sociales y biosociales no deben imitar a la física, es verdad, pero sí que deben continuar con algunos de sus criterios y es sano hacerlo, aunque tampoco la física sea perfecta y tenga también defectos. Cabe estar alerta siempre a las diferentes imposturas intelectuales y discursos pseudocientíficos, también a nivel social. Que existe un estado de semiciencia en alguna disciplina social o biosocial, como también pasa a veces en naturales, no permite despreciarla, sino todo lo contrario, ya se ha conseguido bastante, sigamos consiguiendo más. Es un tema de mejora, no simplemente de decir, ya está, de menosprecio, no, en absoluto. Y finalmente, la única forma de abordar la filosofía de las ciencias sociales en general, la filosofía de la ciencia y también la propia filosofía, es de una manera informada.
alimentada y en retroalimentación con las ciencias disponibles y los datos y avances, teorías más asentadas y hechos de los cuales nos expliquen las ciencias naturales, sociales o biosociales que dispongamos actualmente. Y bueno, un poco de referencias bibliográficas, como os iba diciendo, aquí he incluido tanto diccionarios de filosofía general como de filosofía de la ciencia, algunos en inglés, libros de temáticas específicas de epistemología, donde tratan todo en general, todas estas temáticas que hemos hablado, zoológica, ontología, metodología, ética, axiología, también de temas concretos de las ciencias sociales, de la tecnología, ¿no? Algunos ejemplos más que yo me centro un poco más a veces, porque es lo que más conozco, pues también de filosofía de la psicología y psicología. Hay algunos manuales de filosofía de la ciencia, sí, en general, y de historia de la filosofía de la ciencia, también sobre enfoques naturalistas y cientificistas moderados y no positivistas, que es el marco que he ofrecido aquí. Y nada, eso sería todo. Del libro del cual saqué todas aquellas simbologías y expresiones formales ejemplificadas en los distintos campos de la filosofía general es el libro este de Romero, de Gustavo Esteban Romero, 2018, Scientific Philosophy, que recomiendo mucho, que es verdad que tiene muchas matemáticas y lógica y está en inglés, pero es muy bueno, sobre todo las 100 primeras páginas recomiendo bastante. También tomarlas críticamente, como todo, pero creo que es una muy buena forma de abordar la filosofía, ¿no? Científica o sintética. Y algunos de mis artículos desde los cuales también me he referido o he sacado algunas cosillas, ¿no? Y finalmente os doy mi contacto por si alguno de vosotros quiere pedirme algo o preguntar más o simplemente seguirme en redes sociales. Mi correo electrónico, mi página de ResearchGate, que también tiene temas para mandar mensajes y tal, y mi cuenta de Twitter, que también tiene un uso personal, sinceramente, pero también tiene temas de divulgación y académico al respecto, ¿no? Por si os interesa o alguien quiere pedir alguna referencia adicional o lo que sea. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a usted por la ponencia, ha sido bastante buena. En este caso, también vamos a pasar a la parte de las preguntas, así que pueden colocar sus preguntas en el chat de este Meet o también pueden levantar su mano si es que acaso necesitan prender sus micrófonos. Así que los esperamos. Vale. Sí, vamos a ir por orden. Alejandro Canales, tienes la palabra para poder participar. Sí, muchas gracias a Amy, muchas gracias también al ponente Oscar Texido, ha sido verdaderamente un gusto su ponencia. Quería consultarle algo sobre un tema muy recurrente y también de interés en la ciencia política, y es sobre el estudio del gobierno, es decir, sobre más que nada la gobernanza. Cuando se estudia el Estado, es un sistema social de corte político, ¿no? Pero también se lo puede entender como un artefacto en la medida en que es una creación humana, producto de la racionalidad en cuanto a cómo llevar las relaciones sociales. En ese sentido, tomando en cuenta que el Estado, por un lado, es una realidad fáctica como sistema social de carácter político, pero al mismo tiempo es una amplia forma, un artefacto creado para lograr el control social, los servicios públicos y las relaciones internacionales, el estudio del Estado y de sus mecanismos y funciones, como vienen a ser, por ejemplo, el gobierno, gobernanza, que está muy vinculada a políticas públicas o gestión pública, ello sería entendido como una tecnología, como una ciencia o como una ciencia aplicada, tal vez en términos de Mario Bunge. Eso quería preguntarle. Muchas gracias por tu pregunta. Y, a ver, hombre, yo creo que has enumerado, es que realmente has enumerado todos los aspectos, o sea, has enumerado aspectos que se pueden investigar por mor a conocer sobre los sistemas políticos, así que eso se caería dentro de la ciencia teórica no más básica de la politología y de las ciencias políticas. Has nombrado aspectos aplicados a conocer cosas específicas de los estados y sus dinámicas, que eso sería pues ciencia social aplicada. Y también has nombrado cosas de transformaciones, de ingeniería social a partir de los estados, que eso caería en la tecnología, en la parte normativa de las ciencias políticas. Así que yo diría que son cosas que caen en todas las áreas que has mencionado si pillamos la clasificación de Bunge de división entre ciencias básicas, aplicadas o tecnologías, que tampoco es exclusiva de él, también tengo que decir, pero es verdad que él la usa bastante. Así que sí, yo creo que caerían en las tres categorías a la vez lo que has explicado. Perfecto, muy amable. Muchas gracias por la respuesta. Nada. Bien, tenemos otra pregunta de parte de Evelyn, así que puedes prender tu micro para poder participar. Sí, buenas tardes. Bueno, nuevamente un gusto. La ponencia ha estado bastante enriquecedora. Ahora mi pregunta es en el ámbito también de la ciencia política. Reconocemos muchas veces como estudiantes, como futuros colegas, que el método comparado es un pilar metodológico fundamental dentro del campo. Se nos enseña de esta forma. No obstante, también surgen bastantes dudas
a lo largo de la enseñanza de, de la ciencia política comparada, utilizando el método comparado, ¿puede considerarse verdaderamente un método científico cuando carece de reglas generales que guíen la realización de comparaciones? Pues una muy buena pregunta, Evelyn, la verdad. A ver, yo como he dicho, no tengo tanto bagaje como me gustaría en el tema tan específico de la ciencia social, de las ciencias políticas y la politología. Pues es verdad que he hablado, he oído hablar de los métodos comparados y de algunas de sus deficiencias. Es una cuestión bastante legítima y genuina plantear si realmente pueden ser un tipo de método científico social o no. Yo creo que supongo, quizás suena un poco perogrullesco, pero pienso que lo sensato es quizás tomarlo caso por caso. No creo que tenga tampoco nada intrínsecamente a científico eso, ¿no? Método comparativo, pero sí que creo que pueden haber usos erróneos o deficientes, o como has dicho tú, que sean ametódicos sin reglas, pero mientras se puedan garantizar o se puedan plantear o postular reglas y ver su eficiencia metodológica, pues ahí se podrían ver en qué sentidos y en qué aspectos locales su uso de los métodos comparados siguen metodologías científicas, ¿no? Y en cuáles no. Así que te diría que depende. Muchas gracias. Nada. Sí, y pasamos a otra pregunta más por parte de Deina. Tienes la palabra para poder participar. Sí, ¿qué tal, docente Teixido? Igual me sumo a, a las menciones de mis compañeros. De verdad, la ponencia ha sido bastante enriquecedora para nosotros y en todo caso nos va a ayudar a nosotros a hacer esas diferencias entre conceptos. Mi pregunta va más en torno al término de cultura. Va en torno a si la cultura tiene objetos ideales y estos no son estrictamente materiales, ¿cómo podemos entenderla como ciencia si la ciencia presupone una filosofía materialista? Vale, sí, es una muy buena, interesante pregunta, Dina. Muchas gracias. A ver, yo en realidad en esta presentación, si os soy sincero, he utilizado a veces de forma indistinta un poco sociedad y cultura y he hablado así de sociocultural para algunas cosas así, para que se me entienda y ya está. Pero es verdad que podría haber sido más riguroso en eso y hacer una diferenciación. Si quisiera diferenciarlas, diría que lo cultural es un subsistema dentro de los sistemas sociales. Yo creo que un sistema social humano de los actuales que disponemos hoy en día tiene subsistemas biológicos, ambientales, culturales, políticos y económicos. Entonces, la cultura creo que es ese subsistema cultural de los sistemas sociales. Y así lo entendería yo. Siendo un sistema, o más bien un subsistema, pues es algo completamente material en sus interacciones, sus objetos, los individuos, lo que hacemos los organismos humanos y los productos que confeccionamos, aunque sí que es verdad que, como bien has señalado, hay ciertos aspectos quizás más simbólicos, ¿no? Que dices, esto difícilmente puede ser material. Pero es que el materialismo no niega lo inmaterial. Lo que niega el materialismo es que lo inmaterial sea real. Si se toma lo inmaterial como algo irreal, como una ficción, pues algo que realmente sí que se corresponderá con ciertos procesos materiales, sean de tipo cognitivo o psicológico, lo que sea, conductual. Entonces, ahí sí que podrá haber una investigación perfectamente naturalista y científica. Así que yo diría que sí, se puede naturalizar todo eso por los métodos científicos, aunque quizás se tenga que hacer de forma más sofisticada y admitiendo también unos grandes márgenes de error o limitaciones que pueden haber completamente, eso pasa y es. Pero yo creo que no hay realmente ningún impedimento a priori y las cosas simbólicas también se pueden estudiar y de hecho creo que ya se investigan de forma científica. Quizás no atiendan a circunstancias, digamos, a veces algunos análisis de estos tengo entendido que no se hacen atendiendo a factores socioeconómicos y que simplemente se centran en la interpretación de ciertos iconos o símbolos o tal, pero incluso eso se puede hacer atendiendo a reglas de comportamiento, de conducta, de asociación, que también pueden ser científicos y ahí la ciencia política puede tomar mucho de la psicología, ¿no? O tal, entonces yo creo que a priori también se podrían investigar científicamente, aunque reitero que mi ignorancia en este campo de las ciencias políticas en específico es limitada, así que no sé cuánto lo que diré realmente es así, pero mi opinión, por lo que yo sé por ahora, sería esta. Muchas Bien. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat, voy a pasar a leerla. Sí. Estimado Oscar, ¿podría explayarse sobre el porqué del revisionismo histórico es pseudociencia, dado que si bien es cierto, el revisionismo histórico no posee una teoría como el materialismo histórico, o historicismo sí tiene la parte práctica del conocimiento que debe tener el historiador en la investigación, que es la parte crítica de las fuentes? Algo que se debe tener claro es que siempre va a tener
o que existir una historia oficial implantada por quienes poseen la narrativa más imperante en una nación. En ese sentido, la revisión de fuentes primarias es válida para la investigación histórica. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Primero, Verónica. Victoria, perdón. Victoria, gracias por tu pregunta y es verdad que es un buen matiz a lo que yo he dicho. Es cierto que, claro, también convendría diferenciar, supongo, ¿no? El revisionismo histórico como práctica sistemática por parte de algunos colectivos, que está claro, los fines políticos e ideológicos, puramente todos tenemos ideología, pero algunos se dejan llevar demasiado por ideología, ¿no? Y en vez de conducir su ideología por la realidad, hacen que la realidad se adapte a su ideología. Cuando eso pasa de esa forma sistemática, entonces yo creo que ahí sí que se está cayendo en pseudociencia social. Revisar fuentes primarias, la tarea de revisión y en general la revisión bibliográfica que cualquier científico natural o social hace, eso es completísimamente correcto y en historia también. Y efectivamente a veces los estados imponen la historia según los relatos que benefician a sus políticas, sean acertados o no, y ahí conviene hacer crítica y ser autocríticos. Completamente cierto que hay que ser críticos con a veces la historia oficial, pero eso nos puede llevar a este revisionismo histórico que está claramente condicionado por los intereses particulares y es claramente interesado y se suele notar mucho cuando eso pasa. Simplemente se trata de no caer en eso, de serlo cuando realmente hay que plantear dudas al respecto y no a priori por cualquier cosa que no encaje con nuestra cosmovisión. Entonces yo diferenciaría un poco el revisionismo histórico del que yo más he hablado de quizás, pues eso, la revisión histórica, ¿no? Como un tipo de criterio o fase historiográfica, que eso es completamente legítimo, claro. Habiendo culminado con las preguntas, primero agradecemos a todas las personas que han participado. Muchísimas gracias. Nuevamente a usted, muchísimas gracias por poder responder cada una de las dudas que nace por parte de los integrantes de este Meet. Bien, ahora sí, finalmente les informamos a todas las personas que la evaluación de la sesión estará disponible mañana a las 10 de la mañana y permanecerá abierta durante 48 horas. Los alentamos a poder participar y compartir sus comentarios con nosotros. Asimismo, esto da por finalizada la sesión de hoy. Agradecemos a nuestro ponente, Oscar, por darnos muchísima información bastante valiosa, enriquecedora para muchos, como lo han venido comentando. Esperamos que todos hayan tenido una grata experiencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por darme este espacio. Saludos, chicos.